El profesor Sir Thach, una figura imponente con una piel translúcida y brillante que refractaba la luz como un prisma, estaba de pie al frente de la gran sala de conferencias. La sala estaba diseñada para albergar seres de todos los tamaños, formas y tolerancias gravitacionales. El techo se arqueaba tan alto que las luces de arriba parecían estrellas distantes. Estudiantes de toda la galaxia llenaban los asientos. Criaturas con tentáculos, manchas amorfas y seres bípedos con caparazones iridiscentes se sentaban uno al lado del otro susurrando en una variedad de idiomas. Entre ellos se sentaba Sally Carter, la única humana en el programa de astrofísica y navegación galáctica. Su figura comparativamente diminuta empequeñecida por sus vecinos. La voz de Thach resonó en la sala. Sus vibraciones tonales se sentían tanto como se escuchaban. Hoy probaremos el metal del verdadero intelecto. Comenzó con su tono goteando con descendencia. Sus ojos, orbes brillantes sin pupilas, recorrieron la sala antes de posarse en Sally. Mientras que muchos de ustedes representan los pináculos de su civilizaciones respectivas, hay excepciones. La pausa fue deliberada y la sala se calmó. Todos los estudiantes giraron su mirada hacia Sally. Sintió el peso de las escaleras, pero mantuvo la compostura. Encontró la mirada de Sir Thach con una determinación tranquila. Había soportado este trato desde su primer día en la academia. Los humanos eran los recién llegados, los llamados niños de la galaxia, que habían desarrollado recientemente la tecnología para atravesar las estrellas. Su llegada tardía les había ganado una reputación de inferiores. Una percepción que Stack parecía tener la intención de cimentar la simulación de navegación de agujeros de gusano. Sir Thach continuó con su voz. El ascenso es un desafío diseñado para separar a los competentes de los mediocres. Ningún estudiante lo ha completado aún, ni siquiera las mejores mentes de Thord Prime o el colectivo télico. Y, sin embargo, hizo una pausa. Su mirada se entrecerró mientras hacía un gesto hacia Sally. Con un gesto elegante. Nuestro representante humano ha expresado interés en participar. Sally no había expresado interés, pero tampoco se había negado cuando surgió el tema en una conferencia anterior. Sabía que Thach estaba buscando una oportunidad para humillarla, pero ella se negó a darle la satisfacción de verla vacilar. Señorita Carter, dijo Sir Thach. Su tono era una burla de cortesía. Lo importaría ¿demostrar el enfoque único de la humanidad para avanzar en la navegación espacial? La sala estalló en susurros. Algunos curiosos, otros despectivos. J se quedó alisando los pliegues de su uniforme emitido por la academia. Sus hilos plateados brillaban débilmente bajo la luz artificial de las estrellas. Sería un honor intentarlo. Profesor, respondió con voz tranquila. Su voz era firme. Los murmullos se hicieron más fuertes ante su respuesta tranquila. Un marcado contraste con la obvia provocación de Sir Thach. Los delgados labios del profesor se curvaron en una sonrisa. Su diversión apenas se disimulaba muy bien. Dijo, pero asegurémonos de que este sea un desafío justo. La simulación se ejecutará en máxima dificultad con parámetros adaptados a las limitaciones únicas de su especie. La implicación era clara. Esperaba que ella fallara. El pulso de Sele se aceleró mientras bajaba las escaleras. Hacia el decentral donde una interfaz holográfica la esperaba, sintió los ojos de sus compañeros clavados en ella, pero se concentró en la tarea en cuestión. Años de trabajar en entornos de alto estrés en la Tierra le habían enseñado cómo canalizar la presión para enfocarse y no estaba dispuesta a dejar que una habitación llena de escépticos y un profesor arrogante la sacudieran. El zumbido del Day cobró vida cuando Sally se acercó y un orbe translúcido se elevó desde su centro dentro del orbe. Los patrones de luz y oscuridad que giraban representaban el laberinto simulado de agujeros de gusano, el laberinto de pasajes interconectados a través del espacio-tiempo. Cada nodo presentaba anomalías gravitacionales y temporales únicas. La tarea era navegar de un extremo al otro, sin colapsar los agujeros de gusano ni perder la trayectoria. Era notoriamente difícil, incluso los pilotos experimentados luchaban con escenarios similares en condiciones del mundo real. Sally estudió la proyección a medida que el orbe expandía sus caminos holográficos brillando más. Ya podía ver las áreas de inestabilidad, las tijeras gravitacionales que arrastrarían a un navegante desprevenido. A lo Oblivion, pero en lugar de sentirse abrumada sintió una emoción de emoción en la Tierra, había estudiado las teorías de la física de los agujeros de gusano, estudiando el trabajo de pioneros como Kip Thorne y aplicando sus principios a la
Simulación moderna. La tecnología de la academia era mucho más avanzada, pero la física subyacente seguía siendo la misma. Cuando estés lista, señorita Carter, señor Thatch, dijo su voz. Una burla sedosa cruzó los brazos apoyándose ligeramente contra su atril como si se estuviera acomodando para ver un espectáculo. Sally colocó sus manos en la interfaz. El orbe respondió a su toque, iluminando los caminos en colores vivos. La IA de simulación, un constructo imponente conocido como supervisor, habló en un tono mesurado, iniciando la simulación de navegación por agujeros de gusano, dificultad máxima. Participante Sally Carter, comenzando en 3, 2, 1. La sala quedó en silencio mientras el laberinto holográfico envolvía el die. Sally en su centro podía sentir las sutiles vibraciones de la interfaz mientras alimentaba su retroalimentación táctil, simulando las fuerzas que actuaban en su nave virtual. El primer agujero de gusano se alzaba frente a él, un vórtice giratorio de luz y sombra que pulsaba con energía desestabilizadora. Sally ajustó los controles que guiaban su nave con precisión nacida de la práctica y la intuición. Notó los patrones irregulares del vórtice y reconoció una similitud con los sistemas climáticos turbulentos que había estudiado durante su tiempo como aviadora aficionada en la Tierra. Su nave se deslizó a través del respiradero del agujero de gusano, Geraisen, suavemente, y exhaló mientras la simulación pasaba a la siguiente sección. El murmullo en la audiencia comenzó a cambiar de burla a intriga. Los movimientos de Sel se calcularon casi sin esfuerzo mientras navegaba por pasajes cada vez más complejos. La expresión de Sirac se oscureció. Su diversión dio paso a la incredulidad, pero Sel no le estaba prestando atención. Su mente estaba completamente ocupada analizando cada propiedad única del agujero de gusano. Algunas de las propiedades eran necesarias correcciones sutiles para evitar picos gravitacionales, mientras otros exigían ajustes de fracciones de segundo para tener en cuenta los efectos de dilatación del tiempo. La simulación le lanzó todo lo que tenía: agujeros de gusano giratorios que intersecaban campos gravitatorios y anomalías espaciales. Pero ella se adaptó a cada nuevo desafío con una eficiencia tranquila que dejó a la sala hechizada mientras se acercaba al punto medio. La frustración de Zack se hizo palpable. Aumente la densidad de anomalías, instruyó al supervisor con voz tensa. La IA obedeció y la simulación se volvió aún más caótica, con agujeros de gusano superpuestos y oleadas de energía impredecibles. Sel frunció el ceño cuando la dificultad aumentó, pero permaneció concentrada. Recordó un principio de la teoría del caos de la Tierra. Incluso en sistemas aparentemente aleatorios podían surgir patrones. Escaneó las anomalías en busca de un ritmo. Encontró las pistas sutiles que otros podrían pasar por alto con una mano. Guió su nave a través de una unión particularmente volátil y emergió ilesa del otro lado. La audiencia estalló en aplausos dispersos rápidamente. Ahogado por la mirada de Sir Thatch, se inclinó hacia adelante. Su compostura se desvaneció mientras Sally continuaba su progreso por primera vez. La duda parpadeó en sus ojos brillantes. Shelley. Aún no había terminado. Regresó a su asiento después de completar con éxito la primera etapa de la simulación de navegación de agujeros de gusano. Los murmullos entre los estudiantes se hicieron más fuertes y algunos intercambiaron miradas de asombro. Mientras otros susurraban teorías sobre cómo había logrado progresar hasta ahora, sus manos descansaban firmes sobre su regazo a pesar de la adrenalina que corría por sus venas. Podía sentir el peso de la mirada del profesor sobre ella, cargada de irritación e incredulidad, pero se negó a dejar que la distrajera. Se había preparado para momentos como este y no había lugar para la duda. Ahora la segunda etapa del desafío se avecinaba y se sabía que era mucho más compleja que la Fase inicial. A diferencia de los agujeros de gusano relativamente lineales que había navegado antes, este nivel introdujo caminos bifurcados, cada uno con su propia gravedad, peculiaridades y efectos desestabilizadores. Lo que lo empeoró fue la adición de bucles temporales, un fenómeno sobre el que Sally solo había leído en artículos teóricos. Estos bucles podían atrapar a un navegante incauto en un ciclo sin fin. Si no se abordaban con precisión, la voz del supervisor resonó a través del salón anunciando los parámetros de la siguiente etapa. Segunda etapa inicializada. Aumento de la densidad de anomalías y variables temporales dinámicas activadas. Participante Sally Carter, comenzando en 3, 2, 1. Mientras la proyección holográfica se expandía para llenar el centro de la sala de conferencias, Sel dio un paso adelante, nuevamente sintiendo que la atmósfera en la sala cambiaba de desdén a una tensa anticipación. La simulación comenzó, revelando un laberinto de agujeros de gusano, retorciéndose y convergiendo como una red interestelar. Esta vez los pasajes
Brillaban con distorsiones temporales sus bordes, ondulando como si estuvieran vivos. Respiró profundamente y colocó sus manos. De nuevo en la interfaz, su enfoque absoluto, el primer agujero de gusano del escenario, presentó un desafío inmediato a diferencia de 4. El punto de entrada oscilaba erráticamente, cambiando su posición cada pocos segundos. Selly estudió el patrón de su movimiento y notó que seguía una marea rítmica sutil según las fluctuaciones gravitacionales de la simulación. En lugar de confiar en cálculos en bruto, utilizó su intuición para predecir su trayectoria y guió su nave virtual hacia la apertura justo cuando se estabilizó por un breve momento una vez dentro del entorno. Se volvió aún más caótico. Las distorsiones temporales hicieron que el sentido ERS de su nave se retrasara, creando un retraso entre sus entradas y la respuesta de la simulación. Selly ajustó su enfoque confiando menos en la retroalimentación de las interfaces y más en su sentido interno del tiempo. Era una estrategia arriesgada, pero sabía que analizar en exceso las distorsiones solo conduciría a errores. Su capacidad para confiar en sus instintos la diferenciaba y se inclinó por completo. La segunda unión era un punto de bifurcación donde los agujeros de gusano se intersectaron en un ángulo agudo. El supervisor advirtió que la turbulencia gravitacional había aumentado y Selly pudo ver porque los caminos se retorcían entre sí creando un vórtice de fuerzas conflictivas. La mayoría de los estudiantes habrían elegido el camino que parecía más estable, pero Selly notó algo inusual. El agujero de gusano inestable parpadeaba de manera irregular, sus pulsos gravitacionales creaban un espacio pequeño pero navegable. Si lo cronometraba perfectamente, podría atravesarlo antes de que las fuerzas colisionaran nuevamente. La audiencia observó en silencio mientras él maniobraba su nave hacia el camino inestable. Sus dedos se movían sordamente sobre los controles, ajustando la trayectoria de la nave con precisión minuciosa. Esperó el momento exacto en que las ondas gravitacionales se alinearan y luego se lanzó hacia adelante. La simulación se sacudió violentamente, pero su nave emergió ilesa del otro lado, lo que le valió un jadeo colectivo de los espectadores. En este punto, incluso los estudiantes más escépticos estaban fascinados. Los métodos poco ortodoxos desafiaban la lógica convencional y su capacidad para adaptarse a la creciente dificultad de la simulación era nada menos que notable. Mientras tanto, el Exarch permaneció rígido al borde de su atril, su expresión era ilegible, pero su frustración era evidente en la forma de su mandíbula. El tercer segmento introdujo un bucle temporal de fenómenos diseñado para desorientar y atrapar a los navegantes incautos cuando Selly entró en el bucle. Inmediatamente notó las señales sutiles que indicaban su presencia. El escenario se repetía cada 30 segundos con variaciones menores que podían confundirse fácilmente con el progreso. Sabía que escapar del bucle requería encontrar la singularidad en su núcleo, un punto de estabilidad oculto dentro del caos. El conocimiento de Selly sobre las técnicas de navegación humana entró en juego aquí en la Tierra. Había estudiado métodos antiguos de orientación, incluida la navegación celestial y el uso de puntos de referencia para seguir el progreso. Aplicando un principio similar, comenzó a buscar patrones dentro del bucle. Identificó diferencias sutiles que indicaban la presencia de la singularidad. Fue un trabajo minucioso. Proceso que requería que ella permaneciera calmada y concentrada a pesar de los intentos de la simulación de confundirla después de varios ciclos. Vio una leve distorsión en la proyección holográfica, casi imperceptible pero innegablemente allí. Guió su nave hacia ella con las manos firmes mientras se ajustaba a las anomalías gravitacionales que rodeaban la singularidad. El bucle se resistió a su progreso y sacó su nave de curso con ráfagas repentinas de turbulencia, pero persistió. Finalmente, rompió el bucle y se disolvió en una cascada de luz. Cuando emergió al siguiente segmento, la audiencia estalló en aplausos dispersos, pero Selly apenas lo registró. Su enfoque permaneció en la simulación sabiendo que el desafío final del escenario esperaba al último. Agujero de gusano no se parecía a nada que hubiera encontrado hasta ahora, su horizonte de eventos estaba fragmentado, sus bordes ondulaban con energía caótica que amenazaba con destrozar su nave. La voz del supervisor proporcionó una probabilidad de advertencia de falla de integridad estructural, 78% curso de acción recomendado abortar. Selly ignoró la advertencia, estudió el agujero de gusano en busca de un patrón dentro del caos, su mente corría mientras recordaba todo lo que había aprendido sobre la dinámica de los agujeros de gusano, desde la física teórica hasta los estudios de casos del mundo real. Siempre había una forma de atravesarlo, solo tenía que encontrarlo. De repente, notó algo. La energía caótica no era completamente aleatoria, seguía un ciclo de expansión y contracción, aunque irregular.
Calcular su entrada requería no solo precisión, sino también una comprensión de cómo interactuaban las fuerzas gravitacionales. Sully ajustó sus controles, alineando su nave con el punto más estrecho del ciclo mientras la energía aumentaba. Aceleró y empujó su nave hacia el agujero de gusano justo cuando las fuerzas comenzaban a estabilizarse. La simulación rugió a su alrededor. La nave se sacudió violentamente mientras era arrastrada a través del espacio fragmentado. Por un momento, pareció que el agujero de gusano colapsaría por completo, pero Sully se mantuvo firme guiando la nave con un enfoque inquebrantable. Finalmente, emergió del otro lado de la simulación, estabilizándose cuando el escenario llegó a su fin. La sala estalló en un silencio atónito, seguido por aplausos dispersos y murmullos de incredulidad. Sully se apartó de la interfaz, su respiración era constante. Pero su pulso acelerado, miró a Sir Thatch, cuya expresión era una mezcla de frustración y algo más, tal vez un respeto a regañadientes, aunque nunca lo admitiría, ella no necesitaba su aprobación. Aunque había demostrado su valía, y eso era suficiente. Los aplausos que habían comenzado a resonar en la sala después de que Sully navegara con éxito por la segunda etapa se calmaron lentamente cuando la voz del supervisor anunció la fase final de la simulación. La atmósfera en la sala de conferencias había cambiado drásticamente desde que comenzó el desafío. Lo que había comenzado como un espectáculo de humillación anticipada para el participante humano se había convertido en una competencia tensa y cautivadora. Estudiantes de toda la galaxia que inicialmente habían descartado a Sully como un participante inferior ahora se inclinaban hacia adelante en sus asientos. Su escepticismo fue reemplazado por una curiosidad genuina. Incluso el profesor Sir Thatch, que se enorgullecía de su compostura, parecía inquieto. Sus ojos brillantes se entrecerraron mientras estudiaba al humano con una mezcla de irritación e intriga. Sully se paró frente a los ojos, sus manos descansaban en los bordes de la consola holográfica mientras la proyección de la tercera etapa se materializaba ante ella. Esta vez, el laberinto de agujeros de gusano era más denso. Su energía caótica era casi palpable. La simulación había ido más allá de la mera complejidad. Ahora estaba diseñada deliberadamente para abrumar y romper incluso a los navegantes más experimentados. Múltiples agujeros de gusano se superponían. Sus campos gravitacionales chocaban y creaban zonas turbulentas que podían desestabilizar cualquier nave. Las distorsiones temporales no eran aisladas, sino que estaban entrelazadas, creando un entorno en constante cambio donde un solo paso en falso podía atraparla en un bucle sin fin o destrozar su nave simulada. Aparte, la voz del supervisor resonó. Por el pasillo, calma y precisión, etapa final, parámetros iniciados, máxima. Dificultad, anomalías gravitacionales y temporales dinámicas activadas, probabilidad de éxito. 4,7% participante Sully Carter, comenzando en 3-2-1, mientras la cuenta regresiva terminaba, el laberinto cobró vida con el movimiento, los agujeros de gusano se movían y pulsaban como un organismo vivo. Sully apretó su agarre en la consola, su mente corría mientras observaba la exhibición caótica, sabía que esta etapa requeriría no solo habilidad, sino una comprensión profunda de la física subyacente y una capacidad para anticiparlo. Impredecible, no habría lugar para el error. El primer desafío apareció casi de inmediato, una serie de agujeros de gusano interconectados que formaban un patrón en espiral. Cada nodo en la espiral ejercía una atracción gravitatoria que podía desestabilizar su nave si no mantenía un equilibrio perfecto. El truco que se dio cuenta era usar el impulso de un nodo para impulsarla hacia el siguiente como una onda celestial. Ajustó sus controles. Movía los dedos con precisión práctica mientras guiaba su nave a través de la espiral. La simulación se resistía a su progreso. Las fuerzas gravitacionales sacaban su nave de su curso, pero ella lo compensaba con ajustes rápidos y calculados. Cuando emergió de la espiral, su nave estaba estable y el primer obstáculo había quedado atrás. El siguiente segmento introdujo una nueva complicación, un grupo de agujeros de gusano dispuestos en un patrón similar a una cuadrícula, cada uno de ellos pulsando con frecuencias alternas de luz y energía. Sully se dio cuenta rápidamente de que la cuadrícula era un rompecabezas con solo ciertos caminos que permanecían estables en un momento dado. El desafío era identificar la secuencia correcta y navegarla antes de que los caminos inestables colapsaran. Estudió la cuadrícula con su mente analítica buscando patrones en los agujeros de gusano parpadeantes. Era una prueba tanto de observación como de tiempo y tenía que confiar en su intuición tanto como en su conocimiento. Comenzó a mover su nave a través de la cuadrícula, eligiendo sus caminos con cuidado.
Simulación respondió aumentando la frecuencia del parpadeo, lo que la obligó a tomar decisiones más rápidas. En un momento dado, un colapso repentino de un agujero de gusano casi atrapó su nave, pero ejecutó una maniobra brusca evitando por poco el desastre. La habitación contuvo la respiración mientras se abría paso a través de la sección final de la cuadrícula emergiendo. Ilesa, a medida que avanzaba más profundamente en la simulación, los desafíos se volvieron más intrincados. Un segmento requería que ella navegara por un agujero de gusano con un horizonte de eventos fluctuantes, sus bordes ondulando como la superficie de un estanque perturbado. Selly notó que las fluctuaciones no eran completamente aleatorias, seguían un ritmo sutil ligado a las ondas gravitacionales emitidas por anomalías cercanas. Ajustó su trayectoria cronometrando su entrada al interior con un momento de relativa estabilidad. La simulación se sacudió violentamente cuando su nave pasó, pero ella emergió por el otro lado, su enfoque intacto. La audiencia ya no estaba susurrando o murmurando, estaban en silencio, completamente absortos en la actuación de Selly. Incluso Sirzak, que había pasado la mayor parte del desafío tratando de ocultar su frustración, parecía genuinamente cautivado. Sus ojos brillantes seguían cada movimiento de Selly, su expresión una mezcla de respeto a regañadientes y mancha persistente. El segmento final del escenario fue el más desalentador hasta ahora, un agujero de gusano masivo en el centro del laberinto. Su atracción gravitatoria era tan fuerte que distorsionaba el espacio circundante. Anomalías temporales irradiaban desde su núcleo, creando un entorno donde el tiempo mismo parecía estirarse y comprimirse de manera impredecible. El supervisor no proporcionó ninguna orientación, simplemente anunció los parámetros y dejó a Selly a su suerte. Selly estudió el agujero de gusano masivo, su mente analizando la posibilidad. Sabía que la fuerza bruta sería ineficaz, la atracción gravitatoria era demasiado fuerte y cualquier intento de luchar contra ella directamente y resultaría en un fracaso. En lugar de eso, buscó una forma de usar las propias fuerzas del agujero de gusano para su ventaja. Notó que las anomalías temporales creaban breves momentos de estabilidad cerca del núcleo del agujero de gusano, ventanas de oportunidad que podrían permitirle navegar si cronometraba su aproximación perfectamente. Comenzó su descenso hacia el agujero de gusano. Su nave fue sacudida por ondas gravitacionales que amenazaron con destrozarla. La intensidad de la simulación no se parecía a nada que hubiera experimentado antes, pero permaneció concentrada, sus manos firmes en los controles mientras se acercaba al núcleo. Esperó el momento de estabilidad, sus ojos escanearon la pantalla holográfica en busca de la más mínima señal de calma. En el caos, apareció la ventana, una breve alineación de fuerzas gravitacionales y temporales que crearon un camino estrecho a través del núcleo. Selly aceleró su nave y avanzó mientras la simulación rugía a su alrededor. La energía del agujero de gusano aumentó y por un momento pareció que su nave se consumiría, pero mantuvo su curso confiando en sus cálculos y sus instintos. La nave emergió del núcleo. La simulación estabilizándose mientras completaba la etapa final, la sala de conferencias estalló en aplausos. El sonido resonó a través de la enorme cámara. Selly se apartó de la consola, su respiración constante, pero su corazón palpitaba con fuerza. Miró a Zerak, que estaba de pie en movimiento ante el lector, su expresión ilegible por un momento. El profesor no dijo nada, sus ojos brillantes se fijaron en ella, luego, sin decir palabras, se dio la vuelta y salió de la sala, su capa ondeando detrás de él. Selly se permitió una pequeña sonrisa. Cuando regresó a su asiento, no solo había completado el desafío, sino que lo había hecho con habilidad y compostura que no dejaban dudas sobre sus habilidades. Los murmullos de sus compañeros habían pasado del escepticismo a la admiración. Y por primera vez desde que llegó a la academia, sintió una sensación de aceptación. El desafío había terminado, pero su impacto resonaría mucho más allá de los confines de la sala de conferencias. Después de que el desafío terminara, la tensión en la sala de conferencias persistió como las secuelas de una gran tormenta. La simulación había apagado la proyección holográfica, desvaneciéndose en la quietud del salón, pero la energía entre los estudiantes era palpable. Selly Carter, todavía sentada, sintió una oleada de alivio y satisfacción silenciosa que la invadía. No mostraba sus emociones abiertamente, no había necesidad de hacerlo, pero por dentro, un destello de orgullo calentó su resolución. Se había demostrado a sí misma, no solo a sus compañeros, sino a sí misma. El logro se sentía profundamente personal, la culminación de todo lo que había soportado para llegar a este punto. La abrupta salida del profesor Zack dejó un aire de tensión inconclusa. Su desestimación de los resultados no había pasado desapercibida. El ego del profesor parecía no poder tolerar la idea de que un humano tuviera éxito donde tantos de sus sorprendidos estudiantes habían fallado.
Los murmullos alrededor del salón se hicieron más fuertes ahora que la presencia intimidante del profesor se había ido. Sally podía escuchar fragmentos de conversaciones. Algunos incrédulos, otros admirando cómo lo hizo. Un estudiante. Le susurró a un compañero. La voz pertenecía a un ser delgado con piel translúcida. Sus colores iridiscentes cambiaban mientras hablaba, debió haber hecho trampa de alguna manera. Otro respondió, aunque la declaración carecía de convicción. No tenía. Una voz más profunda intervino. Esto vino de una imponente figura reptil sentada 2 filas detrás de Sally. Observé cada movimiento, era habilidad. Nada más. Sally fingió no escuchar, aunque las palabras enviaron una onda de validación a través de ella. Recogió sus pertenencias y la fila. Sintiendo los ojos de sus compañeros que seguían cada movimiento, la habitación se había convertido en una galería de observadores silenciosos. Cada uno tratando de reconciliar las preconcepciones que tenían sobre los humanos con la exhibición que acababan de presenciar. Sally caminó con paso firme hacia la salida. Su cabeza estaba en alto, pero su ritmo era pausado. No quería demorarse, pero también se negaba a dejar que su partida pareciera apresurada. Fuera del salón, los grandes pasillos de la academia se extendían interminablemente en ambas direcciones. Sus paredes estaban alineadas con proyecciones de mapas estelares y constelaciones alienígenas. Los pisos pulidos reflejaban las luces brillantes de arriba, creando la ilusión de caminar a través del espacio mismo. Sally se tomó un momento para respirar profundamente, dejando que la quietud del pasillo calmara sus pensamientos acelerados. La simulación había puesto a prueba sus límites en formas que no había anticipado, y ahora que había terminado, la magnitud de lo que había logrado comenzaba a asimilarse. Mientras comenzaba a caminar por el pasillo, una voz la llamó detrás de ella. Sally se giró para ver a un compañero de estudios acercarse. Una figura alta y esbelta con piel verde esmeralda y extremidades alargadas. Era de día Ron, un miembro de la especie Zartana conocido por su intelecto avanzado y proa analítica. Ron era uno de los pocos estudiantes que había tratado a Sally con respeto desde su llegada, aunque sus interacciones habían sido mínimas. Eso era extraordinario. Ron dijo que su voz era suave y melódica. Nunca había visto a nadie manejar la etapa final con tal precisión que ni siquiera los mejores graduados de mi propio sistema han logrado eso. Sally ofreció una sonrisa modesta. Gracias, respondió. Yo solo hice lo que pude con las herramientas que tenía. Ron inclinó la cabeza, un gesto de Curiosity. ¿Quieres decir tus instintos, tu intuición? Noté que pareces confiar más en ellos que en los datos de la simulación. Sally asintió. A veces los datos no te dan la imagen completa. Son útiles, por supuesto, pero hay momentos en los que debes confiar en lo que sientes. De Ran consideró esto, su mirada pensativa. Fascinante, tal vez eso es lo que hace a los humanos tan únicos. Tu capacidad para adaptarte y pensar más allá de los parámetros de la lógica es refrescante. El cumplido tomó a Sally con la guardia baja, pero sintió que era genuino. Bueno, hemos tenido que aprender a adaptarnos, dijo con un pequeño encogimiento de hombros. Es algo nuestro. Antes de que Dron pudiera responder, el sonido de pasos pesados hizo eco a través del corredor. Un grupo de estudiantes se acercó. Sus expresiones una mezcla de curiosidad y algo más cauteloso a la cabeza. Era una figura de hombros anchos con una piel metálica similar a una armadura que brillaba bajo las luces. Kat, un estudiante de renombre del colectivo TEL, era infame por su raza competitiva y su orgullo inquebrantable. Su reputación lo precedía, y Sally lo reconoció. Al instante, Kat dijo que su voz era un estruendo bajo cuando se detuvo a unos pasos de ella. La humana que piensa que es mejor que todos los demás lo miró a los ojos de manera uniforme, negándose a ser intimidada. No creo que eso haya dicho con calma, pero creo en dar lo mejor de mí. Los ojos dorados de Kat se entrecerraron. Su imponente figura proyectó una larga sombra sobre ella. Tuviste suerte, eso es todo. La simulación es defectuosa. Siempre lo ha sido. No es una verdadera medida de habilidad. La mandíbula de Sally se tensó, pero mantuvo su tono medido. Si crees eso, tal vez deberías hablarlo con el profesor. Dayran dio un paso adelante. Su presencia fue una barrera tranquila pero firme entre Sally y Cort. Suficiente, Kat, vístela lo mismo. Todos hicimos. Su actuación fue excepcional y ninguna cantidad de tu fanfarronería cambiará eso. La mirada de Kat se desvió hacia Ron. Su expresión ilegible. Después de un momento tenso, dejó escapar un gruñido bajo y se dio la vuelta, haciendo un gesto para que sus compañeros lo siguieran mientras el grupo desaparecía por el pasillo. Sally exhaló la tensión en sus hombros, se alivió un poco. Gracias, le dijo a Dron, su voz sincera. Deon sonrió levemente. No necesitabas mi ayuda. Pero no podía dejar que su ego eclipse tu logro. Te lo ganaste. Sally asintió con gratitud. El encuentro
sirviendo como un recordatorio de los desafíos que aún enfrentaba en la academia mientras se había probado a sí misma en la simulación. La aceptación entre sus compañeros llevaría tiempo, pero no se desanimó con cada paso. Adelante sin importar cuán pequeña fuera una victoria, mientras continuaba por el pasillo su mente vagaba hacia lo que la tenía por delante. La simulación había sido una prueba, pero era solo una de las muchas que enfrentaría durante su tiempo en la academia. Ella sabía que el camino sería largo y lleno de obstáculos, pero se sentía preparada. El desafío había reforzado algo que ella siempre había creído, que la mayor fortaleza de la humanidad era su resiliencia, y estaba decidida a encarnar eso en cada paso del camino. Sally estaba parada en sus aposentos mirando por la ventana hacia la extensión infinita de estrellas, la estación orbital de la Academia, una estructura masiva que albergaba las mentes más brillantes de toda la galaxia, flotaba silenciosamente contra él. Telón de fondo de la Vía Láctea. Desde este punto de vista, podía ver la Tierra, un distante punto azul pálido colgando en él. Vacío. Era a la vez humilde y empoderador pensar en lo lejos que había llegado todavía. A pesar de la abrumadora sensación de logro, después de su triunfo en la simulación, y la inquietud persistía en la boca de su estómago, la noticia de su éxito se había extendido rápidamente. Los pasillos zumbaban con especulaciones y susurros. Debates. Algunos estudiantes se maravillaban de su habilidad, mientras que otros la descartaban como una casualidad o incluso la acusaban de alguna manera. Manipular la simulación. El programa de astrofísica y navegación galáctica era un lugar donde la competencia prosperó, y su inesperada victoria había alterado la jerarquía establecida. Sabía que probarse a sí misma una vez no era suficiente. El verdadero desafío sería mantener su lugar entre la élite en un sistema diseñado para dudar de ella. Un suave timbre interrumpió sus pensamientos. Al señalar que alguien estaba en su puerta, se giró y dudó por un momento antes de presionar el panel para abrirla. De pie. Hubo un día. Ron. Su piel verde esmeralda atrapó la luz artificial del pasillo. ¿Puedo pasar?, preguntó Deon. Su voz tenía su calma habitual. Curiosidad. Sally se hizo a un lado y les hizo un gesto para que entraran. Por supuesto, dijo, cerrando la puerta detrás de ellos. ¿Qué los trae aquí? Dron miró alrededor. Sus habitaciones eran un espacio minimalista con líneas limpias y decoraciones escasas, estándar para todos los estudiantes de la academia. Su mirada se posó en ella. Un dejo de intriga en su expresión. Hay algo que debes saber. Dijeron que se trataba del profesor Sir Thatch. Se frunció el ceño. No había visto a Zack desde la simulación, pero su abrupta partida y obvia frustración la habían dejado. Preguntándose qué podría hacer a continuación. ¿Qué pasa con él?, preguntó Darrandudo. Sus dedos alargados se movían ligeramente, una muestra inusual de nerviosismo para alguien tan sereno. No ha terminado contigo, dijeron finalmente. Tu actuación en la simulación socavó su autoridad. Está furioso. Y he oído rumores de que está planeando desafiar los resultados. El estómago de Sele se tensó aunque su expresión permaneció tranquila. ¿Qué significa eso? Otra prueba. Dron asintió con la cabeza. Algo más difícil, más específico para ti. Él cree que puede exponer tus límites y desacreditarte si tiene éxito. No solo afectará tu posición, podría poner en peligro tu posición aquí por completo. Sally dejó escapar un suspiro lento. Procesando la información esperaba resistencia, pero la idea de que Thatch orquestara otro desafío para socavarla la sentía tanto exasperante y predecible. ¿Por qué me estás diciendo esto?, preguntó el día de la reunión. La mirada de Ryan. Porque te has ganado mi respeto, respondieron simplemente, y porque creo que mereces una oportunidad justa, señor. Los métodos de Thatch pueden ser sancionados por la academia, pero no siempre son honorables. Si lanza un desafío debes estar preparado. Sally asintió agradecida por la honestidad de Dr. Gracias, dijo. No daré marcha atrás. Dron sonrió levemente. No creí que lo harías. Al día siguiente las sospechas de Sally se confirmaron. Apareció un aviso formal en su consola, convocándola a una reunión informativa privada con el ex-Thatch. Llegó a su oficina, un vasto espacio austero lleno de proyecciones holográficas de modelos de agujeros de gusano y mapas estelares. El profesor estaba de pie detrás de su escritorio, su imponente figura recortada contra el resplandor de las proyecciones. No la saludó cuando entró en su lugar, haciéndole un gesto para que tomara asiento. Confío en que entiendas por qué estás aquí, dijo su tono frío y cortante. Tengo una idea, respondió Sally de manera uniforme, negándose a mostrar cualquier signo de intimidación. Los ojos brillantes de Sir Thatch se entrecerraron mientras se inclinaba hacia adelante. Su desempeño en la simulación fue inesperado, pero un éxito no prueba su confianza. He organizado una nueva prueba, una que evaluará sus habilidades en condiciones del mundo real. El corazón de Sel dio un vuelco. Condiciones del mundo real.
El simulador había sido lo suficientemente desafiante, pero introducir variables impredecibles en un entorno en vivo era un asunto completamente diferente. Se obligó a mantener la calma. ¿Cuáles son los parámetros de esta prueba?, preguntó. Los labios de Sir Thatch se curvaron en una leve sonrisa. Navegarás una nave espacial a través de un cúmulo de agujeros de gusano real en la expansión Nevon. El cúmulo es inestable, sus anomalías son impredecibles. Estarás solo y tendrás un objetivo. Llega a la salida intacto. La mente de Sel corrió. La expansión Nevon era conocida por sus condiciones traicioneras, incluso entre los pilotos experimentados. Esto no era solo una prueba, era un intento calculado de empujarla más allá de sus límites, pero ella se negó a dejar que Stack viera su duda. ¿Cuándo empiezo? Ella preguntó mañana. Él dijo prepárate para la mañana siguiente. Selly estaba de pie en la plataforma de lanzamiento mirando la elegante nave de un solo piloto que le habían asignado. Su diseño era simple pero eficiente, equipada con sistemas de navegación avanzados y blindaje reforzado. Subió a la cabina con las manos firmes. Cuando activó los controles, la nave cobró vida con un zumbido, sus sistemas se iluminaron en una cascada de pantallas holográficas mientras ascendía a la extensión de Nevon. La magnitud de la tarea ante ella se hizo evidente. El cúmulo de agujeros de gusano era una masa arremolinada de luz y sombra, sus fuerzas gravitacionales creaban una danza caótica de energía. El sistema de navegación luchaba por proporcionar lecturas consistentes, lo que obligaba a Sel a confiar en sus instintos una vez más. El primer agujero de gusano se alzaba frente a él. Su horizonte de eventos brillaba con inestabilidad. Selly ajustó su trayectoria guiando la nave con precisión mientras ingresaba al vórtice. El interior del agujero de gusano era un caleidoscopio de colores cambiantes y ondas gravitacionales, cada una amenazando con sacarla de su curso. Se concentró en los patrones débiles dentro del caos, usándolos para encontrar su camino a través del viaje. Era agotador. Cada agujero de gusano presentaba un nuevo desafío, anomalía impredecible, oleadas gravitacionales repentinas y bucles temporales desorientadores. En un momento, su nave casi fue destrozada por un pico de energía violento, pero logró estabilizarla con un pensamiento rápido y ajustes precisos. Cada decisión que tomó se sintió como una apuesta, pero su determinación nunca vaciló. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, emergió del último agujero de gusano, la expansión dio paso al espacio abierto y la vista de estrellas distantes la llenó de una profunda sensación de alivio. Lo había logrado. Había completado la prueba de Zack cuando regresó a la academia. La comprensión de su logro comenzó a calar. No solo había sobrevivido, sino que había demostrado más allá de cualquier duda que él. Sus habilidades eran iguales o mayores que las de sus compañeros. Las dudas y el escepticismo que había enfrentado ya no importaban. Se había labrado un lugar entre la élite de la galaxia y nadie podía quitárselo. Cuando aterrizó, una multitud de estudiantes e instructores la esperaban. Entre ellos estaba Zurzach. Su expresión era ilegible cuando salió de la nave. Se acercó a ella. Sus ojos brillantes se encontraron con los de ella. «Ha superado mis expectativas». Dijo que su voz carecía de su habitual filo. No era una admisión de derrota, pero era lo más cercano a un elogio que alguna vez recibiría de él. Selly asintió con la cabeza con expresión tranquila. «Gracias, Professor». Mientras la multitud estallaba en aplausos, Selly sintió un orgullo silencioso. Se había enfrentado a lo imposible y había triunfado no por suerte o casualidad, sino por determinación, habilidad y la resiliencia que definía a la humanidad. Parecía que las estrellas ya no estaban fuera de su alcance, eran suyas para explorar.